Muy buenas noches, estimada docente. Mi nombre es Wanda Montalbán, estudiante de la carrera de Administración de Empresas de la modalidad de distancia. El día de hoy vengo a hablar sobre el trabajo práctico experimental de la materia de género y ética. Para este nos hemos basado en el tema género, discapacidad e interculturalidad. Y hemos desarrollado un estudio de caso, teniendo en cuenta toda esta información. Hemos empezado con planteando el tema directamente y una pequeña introducción. En los últimos años, la inclusión de personas con discapacidad ha ganado gran relevancia como un derecho fundamental dentro de la sociedad ecuatoriana, lo que ha impulsado la creación de normativas que buscan garantizar su plena participación en todos los aspectos de la vida social, económica y laboral en particular. La Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador, promulga en 2012, establece la obligación la obligación de las empresas con más de 25 empleados de contratar al menos un 4% de personas con discapacidad. Esta ley tiene como objeto principal fomentar la igualdad de oportunidades y eliminar las barreras que históricamente han dificultado la integración de este grupo en el ámbito laboral. Sin embargo, a pesar de los avances legislativos, la implementación efectiva de estas políticas en las empresas sigue siendo un reto significativo. Muchas organizaciones aún enfrentan dificultades para cumplir con la normativa debido a los factores como la falta de accesibilidad a los espacios de trabajo, la resistencia al cambio y la ausencia de procesos formativos adecuados que permitan la integración de manera efectiva de las personas con discapacidad. El presente estudio se centra en el análisis de una empresa ecuatoriana que ha intentado aplicar la normativa de inclusión laboral de personas con discapacidad. A través de este análisis se pretende identificar los principales obstáculos y desafíos que enfrenta la empresa en cuanto a la contratación, integración y adaptación del personal con discapacidad, así como las medidas que se han implementado hasta la fecha para superar dichos problemas. Hemos comenzado también los antecedentes. En 2012, Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Discapacidades, que establece políticas públicas destinadas a asegurar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida social, económica y laboral. Según esta ley, las empresas con más de 25 empleados deben cumplir con el requisito del 4% de personal con discapacidad. Si bien esta ley busca promover la igualdad, diversas empresas aún tienen dificultades para adaptarse a estos requerimientos debido a prejuicios, falta de capacitación y una infraestructura laboral poco accesible. Hemos planteado la definición del problema. El problema central de este estudio se radica en la implementación efectiva de la ley e inclusión laboral en las empresas ecuatorianas, aunque la normativa establece que la empresa debe contratar al menos un 4% de personas con discapacidad. Muchas empresas no cuentan con políticas claras de inclusión, así como la capacitación para garantizar una verdadera integración. Además, la falta de adaptaciones en el entorno laboral sigue siendo un obstáculo significativo para las personas con discapacidad. Este estudio busca los siguientes aspectos: analizar analizar cómo las empresas están implementando la inclusión de personas con discapacidad, evaluar los desafíos y barreras percibidas por los empleados con discapacidad en su entorno laboral y examinar el impacto de la inclusión laboral en la productividad y el clima organizacional. Continuamos con la justificación del estudio. Este estudio es fundamental, ya que la inclusión laboral de personas con discapacidad no solo es un derecho humano, sino que también puede generar un entorno más diverso, inclusive y productivo dentro de las organizaciones. Además, permite identificar las áreas de mejora de la implementación de políticas inclusivas que benefician tanto a las personas con discapacidad como a las empresas. Asimismo, al generar conciencia sobre las barreras que aún existen, este estudio contribuirá al desarrollo de nuevas estrategias para superar estos objetivos. Listo, hemos planteado el objetivo general: evaluar el cumplimiento de la normativa de inclusión laboral de personas con discapacidad en una empresa ecuatoriana, identificar los desafíos que enfrenta y propone soluciones para mejorar la integración de este grupo en el entorno laboral. Y los objetivos específicos: identificar los tipos de discapacidad presentes en la empresa y la cantidad de empleados con discapacidad. Evaluar la percepción de los empleados con discapacidad sobre la accesibilidad y la adaptación laborales existentes. Analizar los esfuerzos realizados por la empresa para cumplir con la ley de inclusión y los obstáculos percibidos por la implementación. Proponer estrategias para mejorar la integración laboral de las personas con discapacidad de la empresa. Hemos comenzado con el marco conceptual, planteando algunos puntos claves. La discapacidad se refiere a cualquier restricción o falta de capacidad para realizar una actividad de la manera o dentro del rango que se considera normal, debido a una condición física, mental o sensorial. Segundo, inclusión laboral es el proceso mediante el cual las personas con discapacidades tienen las mismas oportunidades de acceso al empleo, formación, promoción y remuneración que las personas sin discapacidad. Ley Orgánica de Discapacidades. Normativa que obliga a las empresas ecuatorianas con más de 25 empleados a contratar
al menos un 4% de personal con personas de discapacidad, con el fin de garantizar la inclusión y no discriminación laboral. 4. Accesibilidad implica la adecuación de los entornos físicos, tecnológicos y organizacionales para garantizar que las personas con discapacidades puedan desempeñar sus labores de manera eficiente y sin barreras. Empezamos estudiando el marco metodológico. En este estudio seguirá un enfoque exploratorio descriptivo con una metodología mixta, combinando herramientas cualitativas y cuantitativas para obtener una visión completa del proceso de inclusión laboral en la empresa. Métodos de regulación de datos, tenemos encuestas a empleados, se aplicará encuestas a los empleados con y sin discapacidades para conocer su percepción sobre la inclusión y accesibilidad en el horario de trabajo. Entrevistas semiestructuradas, entrevistas con responsables de recursos humanos y directivos para evaluar las estrategias implementadas por la empresa para cumplir con la ley. Análisis de documentos, revisión de la política interna de la empresa, así como de los registros de empleados con discapacidad y medidas de accesibilidad implementadas. Al realizar este proceso hemos tenido los resultados, que los resultados obtenidos a través de las encuestas y entrevistas revelan que la empresa en cuestión ha logrado contar un 5% del personal con discapacidad, superando el requisito mínimo establecido por la ley. Sin embargo, la mayoría de los empleados con discapacidades expresaron que aún enfrentan barreras físicas y estructurales en su lugar de trabajo, especialmente en áreas como accesibilidad de baños, rampas y equipo adaptado. Además, los empleados sin discapacidad indicaron que no recibieron capacitación sobre la inclusión de personas con discapacidades, lo que podría generar malentendidos a barreras sociales. Hagamos un pequeño análisis de resultados. El análisis de resultados muestra que si bien la empresa ha cumplido con el porcentaje mínimo de empleos con discapacidad, existen desafíos importantes en cuanto a la accesibilidad física y la integración social. La falta, y asimismo la falta de infraestructura adecuada como rampas de acceso, equipos adaptados y la escasa capacitación sobre discapacidad limita la plena integración de las personas con discapacidad en la organización. Igual tenemos unas conclusiones planteadas, cumplimiento con la ley, pero con obstáculos persistentes. Si bien la empresa ha logrado cumplir con el porcentaje mínimo de empleados con discapacidad exigido por la ley, aún persisten obstáculos significativos en el ámbito de la accesibilidad física y la integración social. Otra conclusión, falta de capacitación y de barreras físicas. A pesar de que la empresa ha hecho esfuerzos por controlar empleados con discapacidad, la falta de capacitación adecuada del personal sobre cómo interactuar con personas con discapacidad y la existencia de barreras físicas continúan siendo críticas para su plena integración. Tercero, necesidad de mejora en los esfuerzos en formación y sensibilización. La falta de formación continua sobre la importancia de la inclusión laboral y cómo trabajar con personas con discapacidad es una de las principales áreas de mejora identificadas. Muchos empleados no están suficientemente preparados para tratar con colegas con discapacidad de una manera inclusiva y respetuosa. Y ahora hemos planteado algunas recomendaciones. Capacitación continua para todo el personal. La capacitación continua debe ser pilar fundamental de la política de la inclusión laboral de la empresa. Se recomienda que la empresa implemente programas de formación y sensibilización sobre discapacidades de todo su personal. Asimismo, asegurar la inclusión de todas las áreas de la empresa. La inclusión no debe limitarse únicamente al cumplimiento del porcentaje mínimo de contratación de personas con discapacidad. Para que la inclusión sea real, debe garantizarse que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades de desarrollo y promoción dentro de la organización. Por último, hemos concluido con la bibliografía y el anexo de este video. Con eso concluiría el video, estimado docente. Agradeciendo por la atención prestada. Una muy buena noche.